Son las 10:12 de la mañana, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en el 103.3 en Trujillo, en el 103.9 en Talara, en el 98.1 en Tacna, en el 107.1 en Puno, en el 90.7 en Piura, en el 100.7 en Nazca, estamos en todo el Perú, 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. La pregunta del día de hoy es la siguiente. El premier Zavala dijo que permanecerá en el cargo y en el Ministerio de Economía y Finanzas tras la difusión, a largo plazo, dijo, tras la difusión de un último audio sobre el caso Chinchero. Este audio que fue transmitido el día de ayer en el programa Beto a Saber, que conduce Beto Ortiz, es en realidad un extracto de aproximadamente 3 minutos donde conversan Fernando Zavala, Martín Vizcarra y Alfredo Torne, en ese momento los 3 ministros del gabinete. La conversación se produce el día 2 de mayo y lamentablemente para ellos se parece demasiado a la conversación que tiene Alfredo Torne y que le ha costado finalmente el cargo de ministro de Economía. Las consecuencias políticas que esto podría tener, como hemos estado conversando hace unos minutos con Daniel Urresti, invitado por Philip Butters a su programa, pueden ser impredecibles. Pero si sigue el mismo camino de Torne, es decir, si se acredita que la conversación y el contexto en el que se da son inadmisibles, es decir, que son ministros de Estado tratando de ejercer presión sobre el Contralor de la República para manejar, digamos, de una manera particular, según la visión del gobierno, el tema de los megaproyectos seriamente cuestionados. Nosotros queremos que nos den su opinión a través de las redes sociales, en el Twitter en Exitosa P y en Facebook en Exitosa Noticias. Y vamos a comenzar porque va a estar en unos minutos con nosotros el congresista Marco Arana, que presidió precisamente el grupo de trabajo que entregó ayer sus conclusiones con respecto al contralor Edgar Alarcón y que han concluido que debe salir del puesto, que debe ser removido del puesto. Pero comencemos por escuchar el audio que propaló anoche el programa Beto a Saber. Adelante, por favor. Como le contaba, ¿no? Los 2 ministros hemos conversado, hemos visto las desviaciones que nos han mandado, le llevamos 10 funcionarios, creo, 14. Entonces queríamos comentarle un poquito lo que le comentaba al contralor, que el tema es tan importante que le pido que él mismo se involucre, porque realmente lo que salga de aquí va a marcar la pauta de las concesiones para los próximos años, ¿no? Y habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones, digamos, que creo otras son muy de la letra pequeñita. Sí, contralor. Como dice el premier, esto es fundamental porque detrás de Chinchero están estando todos los proyectos medianos, grandes, y que efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que calculamos para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está esperando a ver cuál es el desenlace, porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, ¿no? Nosotros aquí tenemos y yo como veo el tema del controlador, yo creo que hay como 4 grandes contratos en el Estado que no estaban perfectos, ¿no? El de Chinchero, el de GCP, la línea 2, Talara. GCP cometieron un error, nosotros lo aprovechamos a terminar, aprovecharlo. Pero ese viene de hace 11 años. Estos 4, si lo ves, todos se hicieron en un año y medio. Se están desesperados por hacer proyectos y sacarlo rápido. Y yo creo que ellos cometieron errores y lo que nos ha tocado a nosotros es muchas veces perfeccionarlo. En este caso el Chinchero y el cierre financiero iba a ser una locura, se centró. En el tema de línea 2, lo que nos hemos encontrado es que el Estado se comprometió pues a entregarles 4.000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, pues ahora estamos atrasados y Dios pide ampliaciones, etc. Y el Talara es un proyecto que para mi gusto nunca se debió hacer, pero se hizo y ahora es más costoso salirte, así que tenemos que ir para adelante, ¿no? De todos esos estamos tratando de perfeccionar. Se supone que la Contraloría está arriba. Entonces, para nosotros lo ideal
sería que diga, hemos revisado todo y está todo bien. Eso sería lo ideal. Pero quizás en la Contraloría digo, oye, la razón de ser la Contraloría es encontrar observaciones. Pero, o sea, si no encontramos nada, entonces que diga, pues, vamos a hacer algo. Pero algo que diga, esto acá sí, y lo superamos de esta forma, ¿no? O sea, por decir, oye, seguimos pensando que a pesar que está garantizado el adelanto, que está eso, no sé cuánto, creemos que no es conveniente, por decirlo, ¿no? Pero después, primero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y decimos, ok, estamos de acuerdo, o sea, punto por punto, ¿no? Decimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, esto se calculó bien, se calculó mal. Y ya después vemos, o sea, cómo salvamos aquí la cara. Y lo que sí es muy importante lo que te dice el primer comentario. O sea, si nosotros entrampamos este contrato, todo el resto es trampa. O sea, se entrampa la línea 2, se entrampa eso. O sea, ya vas a tener que revisar. Bueno, esta es la conversación que fue propalada el día de ayer por el programa Veto a Saber. Repito la información, lo que hemos podido constatar es que la reunión ocurrió el día 2 de mayo a las 5 de la tarde en la presidencia del Consejo de Ministros. Están Edgar Alarcón, Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, Martín Vizcarra, entonces ministro de Transporte, y Alfredo Torne, ministro de Economía. Y sinceramente yo no sé cuál es el juicio que tiene el congresista Gilbert Violeta y dirigente de Peruanos por el Cambio sobre este tema. Muy buenos días, Gilbert, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, y a todos los amigos del Perú que nos escuchan. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Porque esto, lamentablemente, como comentábamos hace unos minutos, se parece demasiado a la conversación con Alfredo Torne, que terminó costándole el puesto al ministro de Economía. Bueno, mira, primero yo creo que hay que entender el contexto en el que se desarrollan estas conversaciones. Yo no veo ninguna ilegalidad en el hecho de que funcionarios del Estado, del gobierno, se reúnen con el Contralor o con otras autoridades. Creo que es precisamente lo que tienen que hacer los ministros. La reunión en sí misma no tiene ninguna ilegalidad. La ilegalidad está, en todo caso, más bien en el que existan grabaciones que se hagan sin ningún tipo de autorización y que se hagan en un marco de ilegalidad, y es como legalizar los chuponeos en el Perú. Sí, pero Gilbert, en todo caso habría que perdonarle la vida a Moreno porque lo grabaron. No, no es eso lo que estoy diciendo, Nicolás. Lo que te estoy diciendo es que en este tema específicamente se presenta este audio en un marco de, digamos, de cuestionamientos y de morbo, que da la impresión efectivamente de que fuese ilegal la reunión. Y claro, y la materia que toca. Pero puede ser que Gilbert, pero puede ser que la reunión en sí misma no tenga ningún aviso de ilegalidad, ni siquiera los temas que se van a tratar. El problema es lo que se dice en la reunión. Es decir, estás hablando de 4 proyectos que se reconoce que son perjudiciales. Lo que no se dice es que están atravesados por la sospecha de corrupción, ¿no es cierto? Y que hay que ver cómo hacemos para manejarlos. Pero, y le están pidiendo al Contralor, Gilbert, o sea, lo que sería ideal es que el Contralor diga que no pasa nada, pero bueno, como es el Contralor, bueno, alguna objeción tiene que hacer, bueno, haga la finta, pues, más o menos de lo que le están diciendo. Haga la finta para que esto siga adelante. Pero mira, a mí lo que me hubiera gustado que el Contralor diga, señores ministros, estos contratos no pueden ir adelante porque tienen un origen de corrupción, y aquí están las pruebas de la corrupción. O sea, si tú te das cuenta, en esta reunión, el Contralor responde con monosílabos, no hace ningún tipo de afirmación, y no hay ninguna evidencia de que le permita al gobierno tener otro tipo de cuestionamiento sobre estos contratos. Recuerda tú, para ponerlo en contexto, Nicolás, cuando el presidente Kuczynski asume funciones, una de las primeras cosas que le pide a sus ministros es destrabar los grandes proyectos que venían paralizados en el gobierno peruano, y que efectivamente nosotros teníamos una lectura crítica desde sus inicios sobre estos contratos dados por el gobierno del señor Humala. Pero sin embargo el presidente Kuczynski también le ordena a sus ministros que estos contratos se tienen que ser corregidos en lo que correspondan ser corregidos y mejorados para favorecer los intereses del Perú. O sea, en ese contexto yo no quiero aquí ni defender ni ponerme en una posición cerrada sobre nada, sino sencillamente poner las cosas en un contexto realista.
creo que la reunión de los funcionarios, en este caso de los ministros, con el señor Contralor, era lo que correspondía en su momento. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es, Gilbert? Que puede pasar lo mismo. Es decir, resultó finalmente catastrófico para Alfredo Torne decir lo que ha presentado el programa Panorama es un audio editado, yo exijo que se presente el audio completo, y cuando salió el audio completo resultó ser peor que el editado, mejor se hubiera quedado con el editado. Entonces yo creo que hay que tener, o sea, hay que tomar ahora las cosas con pinzas, porque yo no conozco la versión completa del audio, pero lo que entiendo es que se sostiene más o menos el mismo tono. Es más, el Contralor ha dicho, lo dijo ayer en una entrevista que yo le hice, y lo dijo también en otros programas en los últimos días, que no solamente habría ocurrido esta reunión con Zavala, sino incluso con Martín Vizcarra, en el mismo tono en el que se enfrentó la conversación con Torne. Bueno, cuando eso ocurra y conozcamos, entonces podremos emitir una opinión en su momento sobre esa base. En este momento estamos opinando exclusivamente sobre lo que conocemos. No podemos opinar en este momento, yo por lo menos no podría hacerlo sobre la base de lo que no he escuchado o no he visto. Y si estoy viendo que se tenga que investigar, Nicolás, del Parlamento, desde el Ejecutivo, desde la instancia que corresponda, se tendrá que investigar. Nosotros somos, y el presidente Kuczynski en esto siempre ha reafirmado una línea absolutamente democrática, y el principal interesado en manejar las cosas con transparencia y con corrección es él. Y quienes estamos en el grupo parlamentario y quienes estamos en el gobierno, creo que vamos a respetar y defender esa línea política y esa línea de legalidad. Ahora, en términos formales, ¿qué debería ocurrir? Es decir, aparece un audio donde hay una conversación que puede tener diversas interpretaciones, donde está el ministro Zavala, ¿no?, Torne y Vizcarra hablando con Edgar Alarcón. ¿Van a citar al presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República? Bueno, recuerda que el Parlamento ayer entró ya en receso parlamentario porque terminó este periodo legislativo, pero hay una comisión permanente. Y eventualmente también siempre la presidenta del Congreso podrá convocar alguna sesión extraordinaria si se cree necesario. Yo creo que el mismo Fernando Zavala va a ser, y los ministros van a ser los principales interesados en explicar esto, y si hay alguna duda, en esclarecerlo. Creo que eso es lo que corresponde en cualquier escenario de cuestionamiento, porque el Perú necesita tranquilidad política. Este clima de agudización, de concentración y de cuestionamientos no nos hace bien a nadie. Y es muy bueno la economía y necesitamos estabilidad para que la economía crezca. Pero si me permites, Nicolás, también agregar una cosa. Creo que la otra cosa que no queda dudas de esa conversación es que se ratificaría que quien graba es el Contralor. Porque si miras todo cómo ocurre este audio, el escenario en el que se da ayer, el Congreso, la Comisión Permanente debió haber definido la situación del Contralor, no lo hizo, para dilatar un poco más su situación cuando ya debería haberse cerrado el caso del Contralor en el Parlamento, y justo en ese escenario sale el audio. Aquí hay una serie de elementos que tampoco no podemos soslayar, no podemos pasar por alto, porque creo que no podemos seguir teniendo una Contraloría con un Contralor que está cuestionado como lo está hasta este momento. Porque lo que él dice es que en realidad acá hay dos caminos para tomar, que el gobierno no quiere, según él, transparencia, que él ha sido sometido a presiones para que no presente todas las observaciones y objeciones que tiene a los megaproyectos. Él está cuestionando además la manera como se pretende manejar la reconstrucción. Él dice que no ha habido ningún control con el endeudamiento a través de los bonos para Talara, por ejemplo, que no hay transparencia en estos procesos y que además la Contraloría no termina por recibir los recursos que requiere para ejercer la labor de control. Entonces, Nicolás, que en realidad esto se resume a que el gobierno quiere en la Contraloría un chicheñó, a alguien que simplemente deje que las cosas pasen. Yo recibiría de la mejor manera todas esas observaciones y nos pondríamos a trabajar en ese tema si tuviéramos un Contralor independiente. Creo que para poderle darle seriedad a esas afirmaciones, creo que lo primero que hay que tener es un Contralor independiente, despolitizado, que revise estos casos y que luego le presente un informe serio al Parlamento para que nadie tenga dudas. La última persona que quisiera tomar una decisión de gobierno en el marco de un cuestionamiento, yo creo que es el mismo presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski quiere manejar esto con honestidad, con transparencia, pero creo que en este momento el juego del Contralor no es manejarse con honestidad, ni con transparencia, ni contribuir con el país, sino es politizar su caso
y para eso se sacan estas denuncias. Y yo creo que más bien se manosea el tema, porque aquí lo que necesitamos es un contralor que sea incuestionable, moral y técnicamente. Pero Gilbert, o sea, está claro que ni el gobierno ni los fujimoristas quieren al contralor, ¿no? Eso quedó clarísimo en la votación el día de ayer, fue unánime, ¿no? Pero sin embargo, pese a que ya el grupo, la comisión para revisar su caso había ya concluido, y ahora entiendo no estar el congresista Arana para que explique el detalle de sus conclusiones, la comisión permanente no ha decidido no tomó una decisión y lo está volviendo a citar el contralor para que ahora el contralor haga su descargo, es decir, una suerte de segunda instancia, cuando perfectamente ya podría haberse tomado una decisión y terminar un poco este drama, esta telenovela en relación a la Contraloría. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Gilbert Violeta, congresista y vocero de Peruanos por el Cambio. Permíteme, todos queremos que haya transparencia, todos queremos que haya un gobierno honesto. El presidente Kuczynski tiene una enorme preocupación por estos temas, pero hay que hacer las cosas de manera correcta. Y creo que con un contralor altamente cuestionado y politizando el caso, creo que no nos ayuda y creo que distorsiona el debate. Muchas gracias una vez más a Gilbert Violeta. Nosotros vamos a ir a la pausa, tras ella vamos a regresar con Marco Arana. Él ha sido presidente del grupo de trabajo que se encargó de investigar o de presentar un informe sobre la situación del Contralor y sus conclusiones. Las conclusiones han sido votadas ayer por unanimidad y lo que plantean es la remoción del Contralor General de la República, quien ha pedido su derecho a la defensa, que se lo han dado para el día lunes, en que la decisión debe ser finalmente ratificada o no. De eso vamos a hablar inmediatamente tras la pausa con uno de los protagonistas principales de esto que ha definido Gilbert Violeta como una telenovela, la telenovela del Contralor. Ojalá fuera telenovela. Bienvenido, Marco. Vamos a uno de los primeros actores en esta telenovela. Antes de la pausa... Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa, son las 10:33 de la mañana, soy Nicolás Lucar, estamos con el congresista Marco Arana, él presidió hasta el día de ayer el grupo de trabajo. ¿Qué me dice Alan García? ¿Qué dice Alan García? Error de los ministros en el audio, dice. ¿Ah? No logro leer completamente la frase, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Alan García? Dice, error de los ministros en el audio. No se crece con proyectos públicos inflados o inútiles, sino con una nueva inversión privada. ¿Ah? Ya se metió en la telenovela Alan García. ¿Ah? Ya, ahí está en la pantalla. ¿Ah? Alan García ha tuiteado esto a las 7:12 de la mañana. Está en Lima, ¿no? Alan García ha venido a Lima por razones, entiendo, personales. Me parece que su madre está seriamente enfermo, una pena. O sea, más allá de cualquier discrepancia Así que uno pueda tener con las personas, o sea, no sé, estas situaciones absolutamente personales nos afectan a todos, ¿no? Pero estamos con Marco Arana ahora para hablar sobre, primero, el audio. ¿Cuál es la impresión que no sé, la opinión que tiene usted, Marco, sobre este tema del audio que apareció ayer en el programa de Beto Ortiz? Una vocación de bonzos de los ministros de Pedro Pablo Kuczynski, porque esta crisis no la está creando el Contralor. El Contralor es parte de este tema, si queremos usar la metáfora del congresista Violeta, la telenovela del Contralor y los ministros, ¿no? Porque lo que está pasando es que ministro tras ministro, primero el ministro de Transportes, que ahora se ha quedado como vicepresidente y vuelve a aparecer en un audio en el cual la responsabilidad que tiene que asumir ya no solamente es como ministro, del cual ya ha sido separado de su cargo. Ahora está comprometiendo su investidura vicepresidencial, por Dios. O sea, pese a que los hechos ocurrieron el 2 de mayo, cuando él era ministro de Transporte, porque se supone que la reunión corresponde a un evento que está registrado en la agenda de Contraloría, además a la que se ha tenido acceso justamente por la investigación, ¿no? Porque han chequeado reuniones. Y una persona que ha tenido acceso a esa información la buscó, la encontró y me la pasó esta mañana. Y me dijo, mira, es cierto, esta reunión figura acá el día 2 de mayo, 5 de la tarde, pero fue en la presidencia. Y supuestamente era solo Zavala. Al final resultó que eran Zavala, Torne y Vizcarra, ¿no? Así es. Este es los cuatro fantásticos, ¿verdad? El Contralor, los tres ministros, en
haciendo gestión de intereses, ¿no? Grabados, al parecer por el Contralor, habrá que ver qué establecen las investigaciones, pero lo cierto es que tenemos a ministros tecnócratas con una probable hoja de vida profesional y de negocios empresariales exitosos, ¿no? Eso es lo que sabemos. Sin embargo, llegan a un cargo público y parece ser que se han olvidado que dejaron de ser miembros de directorios de empresas o ser para pasar a convertirse en los gestores de intereses de empresas cuestionadas sobre contratos cuestionados, Conturguasi, Línea 2, etcétera. Y porque estos audios que se vuelven a escuchar son terribles, porque ya no están hablando solo de Conturguasi, están hablando de otros contratos que están siendo investigados porque allí se habría cometido corrupción, a los que están diciendo, ¿saben qué? Hay que limpiar este contrato para que no se caigan todos los demás. Claro, y lo grave es sobre todo, bueno, más allá del contexto, es lo que dice en algún momento, me parece que es Martín Vizcarra el que dice, lo ideal sería que el Contralor diga que todo está bien, cuando ellos mismos están diciendo que todo está mal, ¿no es cierto? El propio Zavala dice, si yo pudiera no lo hubiera hecho, le talara, pero en fin, más caro según él nos saldría salirnos. Pero lo que agrega es que algo así como que haga usted la finta, señor Contralor. O sea, usted que como que se queja y después se absuelven las observaciones y seguimos para adelante. O sea, eso es lo que a mí me parece lo más grave de todo, ¿no? Nicolás. Porque le están pidiendo al Contralor que concerte con los ministros para hacer una especie de lavado de cara, ¿no? Limpieza de aquello que apesta en el país. Contratos que han sido frutos de corrupción. El ministro Vizcarra acudió al Congreso, recordemos que en enero fue a pedido del Frente Amplio a la Comisión Permanente, antes de que fuera la interpelación, y allí él señaló de que el contrato era lesivo para el país. Y decía que, bueno, con la adenda habían intentado pasar el asunto porque de todas maneras había que hacerse. El contrato tenía que ejecutarse. Luego han terminado dando marcha atrás, anunciando que es obra pública. Aquello que se les pidió desde el inicio, diciéndoles, miren, si los cimientos estuvieron mal, hay que cambiar el tema desde los cimientos. Y ahora resulta que no es solo un proyecto. Ahora son 3 proyectos más y además con el agravante que llegan a decir es que si no se arregla esto, se va a parar todo lo demás. ¿Cuánto claro, todo la economía nacional se va a derrumbar, la inversión, se acaba todo si esto no... O sea, y es como una especie de chantaje, ¿no? Porque... Claro. ¿Pero qué están diciendo, Nicolás, sobre eso? Están diciendo que el llamado éxito económico de este modelo y su crecimiento está sentado sobre la base de contratos corruptos, eso es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que como ya las empresas corruptas y un Estado ineficiente y corrupto, sean del gobierno de Alan García, del gobierno de Fujimori, que no han querido investigar en Lava Jato, sea del gobierno de Toledo, de Ollanta-Humala, lo que están diciendo es, miren, el origen es corrupción, contratos lesivos para el Estado. Pero como tenemos que administrar lo mal que está, vamos para adelante. Esto se está cayendo, en realidad, se está cayendo. Claro, porque ¿cuál es la consecuencia política que puede tener esto? Que termine yendo el presidente del Consejo de Ministros y los 2 exministros al Congreso y terminar esto con la censura o con la renuncia, porque por el estilo que ha desarrollado el gobierno, lo que va a ocurrir aparentemente, si se sigue la línea de lo que hizo Torne, no es va a pedir la confianza Fernando Zavala. O sea, ¿de qué va a pedir la confianza Zavala y el presidente de la República si lo que está mostrando es no solo errores, está mostrando ministros lobistas, ministros proempresariales, ministros que están tratando la cosa pública como si fuera su negocio privado y están confundiendo el bienestar de la nación con el bienestar de las empresas de sus amigos. Ahora, Fernando Zavala dijo, porque acá había un asunto adicional bien delicado, que es que la hermana de Fernando Zavala, Jimena Zavala, tenía un cargo ejecutivo en el consorcio Conturguasi. Y en determinado momento él declara, me parece que fue al diario El Comercio, que él no iba a intervenir y se había cuidado de no intervenir en este tema precisamente porque podía presentarse un conflicto de intereses. Ahora, esta reunión es en mayo. Es cierto que su hermana renunció, me parece, no sé si a mediados o a fines de marzo, al consorcio Conturguasi. Pero, digamos, igual esto es un tema complicado. O sea, esto es como una línea muy, muy fina. O sea, uno
En política no solo hay que serlo, sobre todo hay que parecerlo, ¿no? Sí, además que no nos olvidemos que es la empresa que había ayudado a financiar la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. No nos olvidemos que en la celebración de la victoria electoral están los gerentes de la empresa con los personeros. O sea, aquí lo que queda claro es lo que Francisco Durán, ¿no?, estudioso de la economía y la corrupción en el Perú, lo que está claro es que estamos ante un nuevo esquema de captura del Estado. En la época de Fujimori fue una captura absolutamente mafiosa, autoritaria, Vladimiro Montesinos y todo lo que hemos sabido, ¿no? Y corrupción de altos mandos militares, narcotráfico y cuánto hay. Aquí, por ahora, no tenemos evidencias y seamos serios en el tema, porque nadie quiere que se cree una crisis de gobernabilidad, pierde el país. Pero está claro que este gobierno ha llegado con un conjunto de ministros que piensan que un día pueden estar del lado del mostrador de su empresa y el otro día del lado del mostrador del Estado. Y entonces han entrado al Estado para hacer negocios con las empresas por ejemplo, ahora Daniel Urresti llamaba la atención cómo ha habido una especie de desesperación por resolverle el problema a Conturhuasi cuando Conturhuasi había fallado. Es decir, el consorcio no había cumplido con tener el respaldo financiero que debía tener. O sea, tenías, al igual que en el tema del gasoducto, todo en las manos para cancelar la concesión, ¿no es cierto?, y plantear un nuevo contrato. Y lo que hiciste fue desesperadamente, con presidente de la República y todo, con pizarrita, tratar de resolver el problema a Conturhuasi, no a los peruanos ni a los ir a decirle al Contralor, mire, a cambio de que me hagan un informe favorable, presupuesto, terrible, inaceptable. Ahora Marco... Pero la situación ahorita, si me permites, Nicolás, sí, la situación me parece terrible, ¿no? El presidente Kuczynski está saliendo ahora de viaje. ¿Quién se queda al mando de... Martín Vizcarra. El Martín Vizcarra, este que aparece en los audios ahora, que antes asumió responsabilidad política como ministro y por eso dimitió, pero que ahora, ¿de qué cargo le queda dimitir? De la vicepresidencia. O sea, acá hay una situación muy grave. Pedro Pablo Kuczynski en realidad no debería viajar a Colombia, debería quedarse a resolver esta crisis política, adelantar el cambio de todo el gabinete ministerial y a buscar sanear lo que está pasando y lo que está podrido dentro de este gabinete, que ahora, no aparece el gabinete. ¿Pero eso qué significaría? ¿Un gabinete de concertación con los fujimoristas o concertado con los fujimoristas? No, no necesariamente. Pero desde el punto de vista de la política económica, de la política en general, sería lo lógico, porque vamos a hablar así, a sincerarnos. O sea, en términos programáticos, Pedro Pablo Kuczynski siempre estuvo más cerca de los fujimoristas que de ustedes, bueno, que votaron por él. Defienden, yo no, sabes, ¿no? Sí, pero bueno, digamos, del Frente Amplio. Los intereses económicos que defienden son los mismos, eso está absolutamente claro. Hay una diferencia, matiz, estilo, etcétera, ¿no? Recordemos que ahorita tenemos al presidente de la CONFIEP, con camiseta naranja pidiendo que saquen inmediatamente a Fujimori, que debieron haberlo sacado muchísimo antes. Se ha vuelto el mejor propagandista del indulto. Entonces está claro que entre ellos hay mucha afinidad económica. El tema es que en este momento Kuczynski, ¿sobre qué puede mantener la gobernabilidad y la confianza de quienes votaron por él? Sobre la base de un nivel de concertación que no, entiendo, es con los fujimoristas. Puede mantener el diálogo respetuoso, en todo caso más duro, más consecuente, pero necesita ser consecuente con su electorado. El fujimorismo no votó por él. El fujimorismo, es más, no le ha reconocido en la práctica que él ganó las elecciones. Con quien tiene que hacer alianza el presidente Kuczynski es con los, donde sea posible, donde estén limpios, además de temas de corrupción, gobernadores regionales, alcaldes. El espacio de concertación no puede ser el lugar, el té de tías entre él y Keiko Fujimori, tiene que ser en el acuerdo nacional, donde están los gremios empresariales, los gremios de los trabajadores, donde están las iglesias. Claro, pero es innegable que Fuerza Popular existe y tiene la mayoría en el Congreso. Fuerza Popular también está en el acuerdo nacional. Lo que pasa es que lo que no puede hacer el gobierno, que es el dilema al que le han llevado estos ministros, que le hacen autogoles cada rato, lo que no puede hacer el ministro es pasar a ser una especie de rehén del fujimorismo. Ahora, usted ha hecho una descripción, Marco, muy crítica y muy ácida de lo que está pasando en el gobierno, de los ministros y de estas reuniones, pero ayer estuvo acá Edgar Alarcón, a quien yo le permití
extensamente, porque hemos tenido una entrevista de 1 hora, que responda punto por punto sin controversia, que simplemente tengan la posibilidad de defenderse. ¿Y yo por qué lo he hecho? Porque pocas veces he visto, sobre todo en los últimos años, un cargamontón del tamaño que le han hecho al Contralor. Porque el Grupo del Comercio ha estado dedicado todos los días a ver qué le encontramos. El título es no, el título no era falso. Entonces, a ver, no, que no presentó. Ayer, por ejemplo, él dice, dicen que yo el año 2000, es decir, hace 17 años en la Universidad de San Agustín, no acredité haber trabajado 3 años por lo menos para optar por el título. Él, según ayer tenía los documentos, él había trabajado, los que tenía ahí acreditan 10 años de trabajo antes. O sea que en todo caso, el procedimiento de la universidad debió ser, oiga, acá hay un error administrativo, la información suya no está completa, entonces él la completa. Pero lo que ocurre es que 17 años después, ¿no es cierto?, en medio de algo que te da la sensación de que lo que quieren es sacarlo a toda costa. O sea, no importa si es bueno, si es malo, no importa si cometió alguna inconducta en relación a la venta de carros, no, lo que importa es que ha estado fastidiando con el tema de chincheros y que no pasa por el aro. Y que lo que el gobierno necesita es un contralor que pase por el aro. Nicolás, la ciudadanía no es tonta, no es boba. La ciudadanía sabe que si este contralor se hubiera portado como Facuri, que parecía que no era contralor, que estaba de viaje permanente, porque avanzó la corrupción con las empresas brasileras, con las empresas peruanas, 3 presidentes de la República investigados por temas de corrupción en relación a Odebrecht. O sea, si este contralor no se metía con el tema, te aseguro que continuaba, no pasaba nada. Eso lo tenemos claro. Es más, están las declaraciones de los presidentes de los gremios empresariales, que han salido a decir, a propósito de lo del contralor, que la Contraloría es un obstáculo, que la Contraloría traba el crecimiento, que por ellos que no hubiera Contraloría. Por ellos que eso se resuelva con temas de consultores privados. Claro, porque ¿qué es lo que dice Edgar Alarcón? ¿Qué es lo que quieren? No es solo que quiere que, digamos, dicho de una manera bien, creo que sea el baboso, como queda en el pedido que hace Martín Vizcarra, o no digas nada, o haz alguna observación que pueda limpiarse rápidamente y seguimos adelante con estos proyectos altamente cuestionados. Él dice algo, discúlpeme Marco, mucho más grave que eso, que ya de por sí sería suficiente. Él dice, no quieren control. No quieren que se sepa quién está manejando el endeudamiento nacional con esto de los bonos. No quieren control en la reconstrucción. O sea, eso es gravísimo. Eso es muy grave, pero hay que admitir que la Contraloría y el rol del Contralor han fallado. Por eso es que nosotros estamos diciendo, mira, de las muchas acusaciones que le han hecho al Contralor, varias de ellas, nosotros como grupo de trabajo, no como comisión investigadora, no somos una comisión investigadora y la diferencia es clara y sencilla. El grupo de trabajo rinde cuentas a otra instancia que es la que toma decisiones, lo hace en un tiempo muy acotado, no tiene apremios de comisión investigadora para obligar y culminar a que nadie venga, ¿de acuerdo? Una comisión investigadora puede hacer eso y puede demorarse. O sea, es más, el grupo, la comisión permanente podría, incluso sin citar al Contralor, tomar la decisión de removerlo. Podría hacerlo, solo que hay un problema. Recordemos que antes se removió a una Contralora, la señora Carmen Gigaona, y ella fue al Tribunal Constitucional a decir, no han respetado mi debido proceso. Y la verdad es que podían haberlo repuesto, pero lo que el Tribunal Constitucional le dice, señora, ¿quién lo puso? La comisión permanente. ¿Ante quién hizo su descargo? Ante la comisión permanente. Él no tiene nada que reclamar, se respetó el debido proceso. Por eso es que nosotros consideramos que había que respetar el debido proceso y que el encargo del grupo de trabajo no era establecer si había comisión de delitos. Eso lo verá el Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Penal. Nosotros lo que tenemos que ver es si había una falta grave que amerita la remoción. Y hemos encontrado 4 faltas graves que ameritan la remoción. Ahora, el grupo de trabajo no puede él se declara inocente sobre las 4. Él dice que la venta de carros no era lucrativo, que era prácticamente un hobby. Él dice que el tema de la empleada vinculada la señora Mejía, ¿no? En realidad él dice que él no tuvo ninguna intervención. Eso te puedo explicar por qué el grupo sí ha encontrado, no en el caso de lucro, incluso de evasión tributaria, lavado de activos como le han imputado, eso lo verá la Fiscalía Penal. Nosotros lo que hemos encontrado es que no presentó sus declaraciones juradas, que omitió dar información y que las corrigió recién después que hubo denuncia, y cuando le hemos pedido que presente las declaraciones juradas y dijo que las iba a entregar, no las ha entregado. En la autoridad del más alto nivel de control del país hacer eso,
no constituye probablemente una ilegalidad, pero sí es una falta al Código de Ética y a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y eso sí amerita, por ejemplo, en ese caso específico, efectivamente sancionarlo y pedir su remoción. En el caso de la señora Mejía, el caso es diferente. Allí se comenzó investigando porque la denuncia que se había planteado era que hizo una liquidación indebida y que además se habría apropiado de un dinero que correspondería a viáticos. Cuando se nos ha entregado la información, nosotros no tenemos elementos para confirmar eso. Pero lo que sí hemos encontrado en los nuevos elementos que han aportado y que se han pedido en la investigación o que los propios congresistas han tenido en el grupo de trabajo, lo que hemos encontrado es que ha habido una contratación direccionada para la señora Mejía en el órgano de control interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, cuyo jefe era puesto y designado por el Contralor, con un cargo y con unos términos de referencias ajustado a la señora. Entonces allí también nosotros hemos encontrado que hay una responsabilidad. O en el otro caso, y esto nos parece muy grave, el tema de que él, sabiendo que estaba siendo investigado y que iba a haber un informe del señor Grados al Congreso de la República, lo llama para hacer su descargo con este funcionario y se termina sometiendo a él en un audio, que como él está presentando audio de ministros, o bueno, alguien está presentando audios que comprometen al Contralor y a los ministros, en este caso lo comprometían a él y al auditor. Entonces, la más alta autoridad de control y fiscalización del país sometiéndose... O sea, la conclusión de ustedes es que el Contralor tiene que salir, pese a que son conscientes, por lo menos usted, Marco, de que el gobierno no lo quiere y hay grupos económicos que no lo quieren. Es decir, el cargamontón del comercio tiene una sola explicación, el perjuicio del Grupo Graña, con todos los fastidios que está los lobistas y los provocándoles, ¿no es cierto?, el Contralor. Y que el riesgo que nos corremos es que pongan un Contralor que simplemente mire para otro lado y deja que sigan pasando las cosas que lamentablemente han estado pasando en el Perú en los últimos años. Los lobistas y corruptos y los empresarios mercantilistas no quieren la Contraloría, no quieren el Contralor. Si por ello fuera, ni Contralor ni Contraloría. Eso lo tenemos claro, pero por eso nosotros estamos diciendo que lo que hay que hacer es fortalecer el rol de la Contraloría. Estamos pidiendo que se evalúe y estamos haciendo recomendaciones para fortalecer institucionalmente la Contraloría General de la República, salvaguardando su autonomía, introduciendo criterios de meritocracia para que no pase las cosas que están pasando, que haya transparencia, que haya recursos adecuados y que además se pueda revisar la ley orgánica de la Contraloría General de la República y mejorar el sistema de los órganos de control institucional. Marco, yo lo quiero invitar, no sé si es una impertinencia hacerlo públicamente, pero este sábado, en la revista Sábado en ATV, entre otras cosas, porque tenemos más destapes sobre el incendio de Nicolini. Me voy a ¿no? Cajamarca, Nicolás. ¿Pero cómo se va usted? Pues porque hay un debate sobre... Hay un debate, más importante es el debate sobre si debe haber o no debe haber indulto, que es el debate que estamos organizando. No debe haber indulto, terrible error. Pero vaya usted, pues, Marco, el sábado en la noche. En todo caso, que alguien de mi bancada puede estar. Es que estoy de viaje, Nicolás. Lo comprometemos ahora lo coordinamos, pero este sábado el debate va a estar de candela. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Ha sido Marco Arana, congresista del Frente Amplio. Yudy Rodríguez, ¿qué dice la gente en las redes sociales sobre los Sabalaudios? Nicolás, bien has dicho, Sabalaudios ha sido tendencia a nivel nacional, pero además este medio de comunicación pues ha abordado el tema desde tempranas horas de la mañana, incluso antes de las 6. Bueno, y se ha hecho tendencia la pregunta en Exitosa. Zabala dice que no renunciará tras difusión de audio con el Contralor. ¿Qué opinas? A ver, Luis Taís nos dice, bueno, dependerá de lo que diga la ciudadanía en las redes, porque en los medios hay blindaje. Bueno, aquí no. Carla Cay opina, por enésima vez se los digo, a ese gobierno le vale, dice lo que el pueblo pida, son sordos al pueblo. Oscar Alburquerque nos dice que Arachongo dice para que lo saquen, le toca sacarlo a PPK y tener un gesto de grandeza que no tiene hace mucho. Ha sido un tema que ha remecido las redes sociales, Nicolás. Juan Carlos Condori nos dice, el señor Zabala debería tener un poco de dignidad y debe renunciar. Los audios son contundentes, estaban presionando al Contralor por chinchero, ¿no? Pero mira, ahí no sé si puedes regresar. Claro, acá estamos. Así, Seba me parece que es la que dice, no, ya basta de chantajes,
del Contralor con K le ponen el apoyado por Fuerza Popular, el APRA y Acción Popular. Y Acción Popular. Efectivamente, Miseva, que no se identifica acá con un nombre, pero es la opinión que ella tiene sobre el tema, ¿no? Lima Gay nos dice que está bien, dice, no hay nada en ese audio que sea comprometedor o ilegal, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Por otro lado, vamos a conocer rápidamente los comentarios en Facebook para dar pase a la mesa de conducción. Fernando Márquez nos dice, ¿qué más se puede opinar? Dice, para el gobierno ya es su naturaleza, es normal persuadir a las autoridades para que sus negociazos salgan por un tubo, menciona. Deiner Lescano dice, igualito que Torne y que irá el presidente, no creo que sus ministros actúen sin su conocimiento, pero si ello ocurriera tendríamos que preguntarnos quién gobierna el Perú. Nos dicen nuestras redes sociales, Nicolás. Muchas gracias, Judy. Está la cosa bien agitada, sinceramente. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias políticas? Yo no sé, señora productora, si podemos volver a poner el audio para los que recién se conectan, considerando que es feriado, la gente se levanta tarde. Escuchen lo que pasó ayer, el programa Veto a Saber. Una conversación que ocurre el día 2 de mayo a las 5 de la tarde en la presidencia del Consejo de Ministros. Están Edgar Alarcón, Contralor, que había sido citado a una reunión con Fernando Zavala, pero está también el ministro Alfredo Torne y el ministro Martín Vizcarra. En ese entonces los dos ministros, uno de Transporte y el otro de Economía. Escuchemos este extracto, es todo lo que salió, ¿eh? Son los 3 minutos que se tienen hasta ahora. Adelante, por favor. Hemos conversado, hemos visto las desviaciones que nos han mandado, le llevamos a 10 funcionarios, creo, 14. Entonces queríamos comentarle un poquito lo que le comentaba al Contralor, que el tema es tan importante que le pido que él mismo se involucre, porque realmente lo que salga de aquí va a marcar la pauta de las concesiones para los próximos años, ¿no? Y habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones, digamos, que creo otras son muy de la letra pequeñita. Sí, Contralor. Como dice el Premier, esto es fundamental porque detrás de Chinchero están estando todos los proyectos medianos, grandes, y que efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que calculamos para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está esperando a ver cuál es el desenlace, porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, ¿no? Nosotros aquí tenemos yo como veo el tema del Contralor, yo creo que hay como 4 grandes contratos en el Estado que no estaban perfectos, ¿no? El de Chinchero, el de GCP, la línea 2, la GCP cometieron un error, nosotros lo aprovechamos a terminar. Pero ese viene de hace 11 años. Pero estos 4, si lo ves, todos se hicieron en un año y medio. Se están desesperados por hacer proyectos, sacarlo rápido. Y yo creo que ahí cometieron errores, y lo que nos ha tocado a nosotros es muchas veces perfeccionarlo. En este caso el Chinchero y el cierre financiero iba a ser una locura, se centró. En el tema de línea 2, lo que nos hemos encontrado es que, claro, el Estado se comprometió pues a entregarles 4.000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, pues ahora estamos atrasados, y Dios pide ampliaciones, etc. Y el Talara es un proyecto que para mi gusto nunca se debió hacer, pero se hizo, y ahora es más costoso salir, así que vamos a ir para adelante, ¿no? De todos esos estamos tratando de perfeccionar. Se supone que la Contraloría está bien. Entonces, para nosotros lo ideal sería que diga, hemos revisado todo y está todo bien. Eso sería lo ideal. Pero quizás en la Contraloría diga, oye, la razón de ser la Contraloría es encontrar observaciones. Entonces, si no encontramos nada, entonces, que diga, pues, vamos a estudiar algo. Pero algo que diga, esto de acá, sí, y lo superamos de esta forma, ¿no? O sea, por decir, oye, seguimos pensando que a pesar que está garantizado el adelanto, que está eso, no sé cuánto, creemos que no es conveniente, por decirlo, ¿no? Pero después, primero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y decimos, ok, estamos de acuerdo, o sea, punto por punto, ¿no? Decimos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, esto se calculó bien, se calculó mal. Y ya después vemos, o sea, cómo salvamos aquí la cara y cómo va a salir, y lo que sí es muy importante lo que te dice el Premier conmigo, o sea, si nosotros entrampamos este contrato, todo el resto se entrampa. O sea, se entrampa la línea 2, se entrampa eso. O sea, ya vas a tener que revisar. Increíble. Sincero, yo lo vuelvo a escuchar y me sorprende más, sinceramente. Pero en fin, vamos a regresar tras la pausa.
está el congresista Edwin Donaire de Alianza por el Progreso con nosotros. Vamos a regresar para hablar con él del incidente que hubo con la ministra de Salud, de este tema, de los llamados sabalaudios ya a estas alturas. A menos de 12 horas de su transmisión ya tienen hasta nombre en las redes sociales. Y vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, que fue sorprendente, que es la decisión de postergar una vez más la discusión sobre el tema de la homologación de pensiones de militares y policías. De todo esto vamos a hablar con Edwin Donaire tras la pausa. Pero... Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Las 11:07 de la mañana. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM. Hay un operativo en este momento de la Policía Antidrogas. Está ahí Erika Rado. Adelante, Erika, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es. 6 personas han sido detenidas en este mega operativo denominado Tornillo, que se ha realizado en diversos inmuebles de San Martín de Porres, Chorrillos, Caraballo y El Callao. Esto para desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico. Producto de esto se ha encontrado más de 40 kilos de drogas que precisamente iban a ser enviadas a Estados Unidos. Entre los detenidos, Nicolás, déjame comentarte que figuran 2 extranjeros. Se trata del puertorriqueño Ulises Velasco. Él sería el encargado de coordinar todo aquí en Perú. Se trata del hombre fuerte de esta organización y, según lo que nos han informado también, sería sicario en Puerto Rico. Él ha sido intervenido en un inmueble de Pantanos de Villa en Chorrillos. También se encuentra en esta organización criminal Marcos Enrique Pacheco, ciudadano ecuatoriano. Él hacía las veces de soldador de los diversos containers que pues se preñaban, como se dice en el argot policial, con esta droga. También entre los ciudadanos peruanos que han sido detenidos tenemos a Marcos Villafuerte Estrada, que es precisamente el dueño de la casa ubicada en el Jirón Cartagena, que es donde nos encontramos en estos momentos. Aquí es precisamente donde se ha podido encontrar la droga. Este local servía pues como almacén. Él ha sido intervenido junto a su esposa Carla Mercedes Hurtado Torres, quien también pues tenía otra identidad como Erika Roxana Hurtado Torres. Ambos pues eran los encargados de coordinar y también de la logística dentro de esta organización criminal. Otro detenido ha sido Juan de Dios Castro Pablo. Él ha sido intervenido en una vivienda del Jirón Huancavelica, también aquí en San Martín de Porres, y él sería el gerente de la empresa Raigen, esta empresa de fachada que precisamente se dedicaba a hacer las exportaciones. También Carlos Robres Estrada, que ha sido detenido en el Jirón Valdivieso. Él era el encargado pues de recibir, se usaba su nombre precisamente para los envíos de dinero. Hay que acotar además, Nicolás, que el seguimiento para realizar este mega operativo por parte de el Grupo Escorpión se ha realizado desde julio del año pasado para poder realizar este operativo. Y también pues hay que indicar, Nicolás, que el soldador, precisamente este ciudadano ecuatoriano, es el único que pues no se encuentra trasladado a la Dirandro, porque él está en estos momentos ayudando a las pesquisas en pues el almacén Tramarza en el Callao, en donde precisamente estaban estos containers. Él está dando un poco de detalles de cómo se realizaban estos operativos. Mientras tanto, aquí en esta vivienda en el pasaje Cartagena, en San Martín de Porres, todavía al interior se encuentra la fiscal de turno y también pues esta ilícita mercadería. Nosotros nos mantenemos aquí a la expectativa precisamente para conocer cuáles habrían sido los detalles de este operativo que se realizó aproximadamente a las 3 de la mañana en estos 6 locales de forma simultánea. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. No se sabe hasta este momento cuánta droga en total va a ser finalmente incautada el día de hoy, pero entiendo que en este almacén donde acondicionaban la droga, esta especie de taller, donde, ¿no?, lo que como nos ha contado Erika, el nombre así en jerga que usan es preñar un container.
o sea, le meten la droga al container y lo, ¿no?, ocultan de tal manera que pueda pasar los controles. Pero entiendo que hasta ahora se han encontrado 50 kilos de clorhidrato de cocaína. Estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora, no se sabe cuánto es el total que se va a incautar al final de esta operación. Está con nosotros Edwin Donaire, congresista de Alianza para el Progreso. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Comencemos por el conflicto que se ha generado con no solamente la ministra de Salud, sino con la comunidad feminista y con diversas dirigentes, mujeres políticas que han protestado por sus expresiones. Yo no sé si tenemos el audio de las expresiones que tuvo el congresista, señora Magariño. ¿Tenemos o no tenemos? Vamos a tener. Pero usted recuerda exactamente bien lenta. Bueno, en primer lugar, no ha habido ningún conflicto con la ministra de Salud. Y voy a contar tal y conforme han sucedido las cosas. Ella terminó su explicación, su justificación sobre el reglamento de la comida saludable. Y yo le dije, señora ministra o señorita. Y me dijo, señora, pero prefiero que me llamen señorita. Entonces yo le dije, qué bueno, porque esto me hace recordar que las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una Nochebuena. Y se rió. Entonces, si yo la llamé a raíz de todo este escándalo levantado, la llamo a la ministra y le digo, si usted se ha sentido, por favor, me dijo, general, nada que ver, me ha causado a mí. ¿Y esa expresión sobre que su mamá le había enseñado que las mujeres eran mentirosas? No, ese fue de... No, yo no dije nada en absoluto. Eso creo que ha sido de otro congresista y me quieren achacar. Y esto tiene una razón, mi querido. Resulta paradójico. Hace como una semana, en los Pasos Perdidos, estaba yo presentando a las campeonas mujeres de kickboxing panamericanos y estaban los periodistas, las cámaras, pero ninguno difundía esa cuestión positiva del Perú. Y yo agarré el micro y dije, señores periodistas, que si hay cosas negativas, por favor, venga también y difundan lo positivo de estas mujeres. Y vi 2, 3 periodistas agarrando, y todavía ahora agarran su, ¿cómo se llama?, su iPhone y se hacen los locos. No, así no juega Perú, 1. Y 2, bueno, si se han sentido ofendidos por esa situación que la misma persona supuestamente agraviada, o sea, esa no fue dice exactamente nada. La expresión, o sí, sea, sí. Porque es un viejo chiste, ¿no? Es un viejo chiste, ya dicharachero, ¿no? Y ella se rió. Y tenemos nosotros una relación muy amena, aunque en la primera la he golpeado fuerte, la primera vez que fue al Congreso. Particularmente le dije, ¿por qué van a gastar 40 millones de soles para comprar la píldora del día siguiente? Que compren vacunas, señora ministra. ¿Qué es eso? Usted es una administradora. Pero ahora que fue y expuso para mí en una forma óptima y excelente, pero antes ya habíamos conversado en algo, hay una relación de empatía, pero que no se distorsione, que no se descontextualice, porque si entramos a esa conversación que prefiero que me diga señorita, bueno, pues ya y viendo bien, ¿qué de malo tiene decir, o acaso es una ofensa, un insulto a las mujeres, eso? Bajo ningún punto de vista, pero esto tiene su razón, como le vuelvo a decir. ¿Cuál es? Eso es lo que me ha dado curiosidad, que usted dice que hay algo detrás de esto. Que los periodistas, estos mismos que estuvieron en Paso Los Perdidos, y me mandaron por Twitter, no sé cómo se llama ese, diciendo, oiga, congresista, usted no sigue siendo general, ni tampoco el Congreso es un cuartel para que nos dé órdenes qué cosa nosotros debemos difundir o no. Entonces yo le dije, yo le contestaba en el Twitter también, no es cuestión de órdenes, sino es de una cuestión ética y moral de difundir las cosas buenas del Perú. Ahí está el audio, A ver. Y disculpe usted la sinceridad, ¿qué diferencia con lo que vino la primera vez? Que no estaba a la altura de ser una ministra, pero ahora más o menos está. Señorita, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una Nochebuena.
Eso fue. Ya, pero no se, porque el parlante yo lo tengo, pero no se escucha porque no tiene se aprieta un botón cuando yo tengo que hablar, pero ella no tenía entonces no se escucha lo que dijo ella, ¿no? Y eso es todo, ¿ya? Y sin embargo, yo, bueno, ayer en el Pleno, si alguna organización de este tipo feminista, he pedido las disculpas. Y otra, Nicolás, mire, ¿cómo se distorsiona? Hace una semana, por coincidencia, 20 años del ingreso de la mujer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Han ido como 500 al Porras Barrenechea. Me invitó la congresista Luciana León y Luz Salgado. Y me invitaron a dar unas palabras. ¿Y qué dije? Lo mejor que le ha sucedido a las Fuerzas Armadas es el ingreso de la mujer hace 20 años. Aún cuando hace 25 años ya han entrado mujeres soldadas. Y lo mejor, porque le han dado un gran prestigio y honra a la mujer a las Fuerzas Armadas. Qué paradójico, ahora insulto. Segundo, yo siempre lo he dicho, y disculpe, la honestidad, el sacrificio, el trabajo no superan largamente a los varones. Y dije, hasta en el deporte, ¿con quién juega el seleccionado nacional? Con Circamarca, Carapo, Huancazancos. El seleccionado de vóley femenino, ¿con quién juega? Con Alemania, con Brasil. Así que, señores, lejos, lejos nos llevan las mujeres. Así que, miren, que me digan a mí, sería tonto, necio, de nosotros venir de una madre, ¿no? De una mujer, de tener... Y he hecho dos cosas en el Pleno, por si alguien sabe. He pedido disculpas a las 33 congresistas, a todas las mujeres que puedan ser ofendidas, y he hecho un comunicado también explicando esto y pidiendo las disculpas. Ahora, ¿no? Si es que vamos rápidamente al otro tema, el tema que los ha afectado a todos los que han sido miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, que es la discusión. Estuvo esta mañana Daniel Urresti con Philip Batres y hablamos al final de ese tema que se suponía ya estaba resuelto. Es decir, el Congreso de la República aprueba la ley sobre la homologación de las pensiones de los militares y policías pasados a retiro antes del 2010, que era todo 2012, perdón, que había generado todo este conflicto, esta inequidad, digamos, ¿no? El gobierno lo observa, pero el Congreso tenía el compromiso de terminar de resolverlo el día de ayer, y de la noche a la mañana no se hizo. ¿Qué pasó? Mire, don Nicolás, que pese a que hay un sustento técnico y legal de justicia, ¿no?, de corregir un derecho constitucional conculcado a una generación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que han puesto el pecho. Y yo ayer salté al Pleno y pedí una interrupción, pese a que yo ya había hablado antes con la presidenta Luz Salgado. Me dijo que la agenda era larga, pero mire lo que me dijo. Si antes de mediodía, porque me ha llamado Zavala para hacer una propuesta, lanzamos por la insistencia. Pasó el mediodía, no había nada, yo me levanté, hice una interrupción y le dije, por favor, la suplico, y recurro a su más alto sentido de sensibilidad humana. La galería está llena de ancianos. ¿Cuántos años de vida les quedará? 4 o 5 años. ¿Por qué tenemos que hacerlo sufrir tanto con esta desilusión? 1. Y 2, yo no entiendo, y está haciendo otra propuesta que lo he visto por ahí en los diarios. No vamos a aceptar ninguna propuesta del señor Zavala mientras no contemple la pensión renovable, porque no vamos a aceptar las bonificaciones. Y más allá de la parte técnica y legal que tiene sustento, yo no concibo que el señor Kuczynski, que durante la campaña en más de 8 y 10 oportunidades ha ofrecido, y hasta me han hecho a mí un memorial, todita la bancada de Peruanos por el Cambio, que en forma pública yo me disculpe, tratándose de disculpas, pucha, ya me estoy haciendo un veterano en disculpas, que por qué yo había dicho, y me agarraron en otra emisora de televisión diciendo que por qué yo dije que era un presidente fraudulento y un presidente ilegítimo porque había recurrido a la mentira y el engaño para recaudar votos. Yo ahora digo, está bien, ya, correcto, yo retiro mis palabras, disculpe, pero que cumpla su promesa, porque entonces, ¿qué significa? De que yo nunca más le voy a engañar, le voy a, creer al señor Kuczynski a lo que diga. ¿Qué cosa cree?
que se va a burlar, engañar a nosotros y burlarse y ser tan mezquinos. Mire, don Nicolás, ¿sabe cuánto? Si monetarizamos, si volvemos en valor en soles, la contribución de cada miembro de la Fuerza Armada y Policía Nacional en la pacificación han contribuido con 3 millones cada uno. De acuerdo al PBI, todo eso hay un cálculo, 3 millones. Por favor, señor Zavala, así con la misma insistencia y vehemencia que usted aboga por chincheros, ¿por qué no aboga? ¿Por qué no le presiona y le ajusta a todas las empresas que deben 12.829 millones? ¿Por qué no le llama, así como la llamó al Contralor y lo amenazó? ¿O sabe Dios qué? ¿Por qué no lo llama al de la SUNAT y le da un plazo de 30 días que paguen todas las empresas y de ahí podrá pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas y cumplir con la promesa? Y usted no lo haga quedar mal al señor Kuczynski. Ya el señor Torne tomó el nombre del presidente. Por lo menos ahora rescate usted al señor Kuczynski y cumpla con la promesa. Ahora, general Donaire, ¿qué van a hacer ustedes? Porque ahora el problema que tienen no es solo con Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, otra promesa fue la que hizo Keiko Fujimori y ella tiene, y la bancada de Fuerza Popular tiene el poder para lo que no haga el Ejecutivo, hacerlo ellos en el Congreso. Y ayer no lo han querido hacer. Bueno, yo quiero entender en el sentido de que tampoco quieren mostrarse, y está bien, me parece, que obstaculice, que si hay alguna propuesta más del señor Zavala, más atractiva de la que ha hecho el señor Torne, que yo estuve con él, personalmente me llamó y me hizo la propuesta. Interesante, sí, pero que no satisface a todos los miembros de antes del 2012, uno. Y toda bonificación, mi querido Nicolás, es susceptible, es temporal, que la patee cualquier persona que a futuro venga. Y si fuéramos egoístas, esta generación ahorita que está reclamando, aceptaríamos esa propuesta y que se frieguen el resto. Y no se trata de ser egoísta y decir yo soluciono mi problema y que el resto se friegue. No, y de verdad tiene que darse una solución. Ahora, lo que hizo la presidenta me parece atinado, pero también la paciencia, la tolerancia tiene un límite. Y de verdad, yo responsabilizo al Ejecutivo de cualquier consecuencia que hubiere de esta situación que la están generando ellos mismos y que se disparan a los pies, así como hemos visto en los... Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que yo me pregunto? Ya, mire, ¿qué va a pasar? Yo lo sé, yo lo he conversado muchas veces con Daniel Urresti, acá hemos abierto el espacio. Es Sí, más, yo le cada vez que he entrevistado por cualquier razón a Daniel Urresti siempre ha metido el tema, ¿no? Y me parece absolutamente legítimo que lo haga de la homologación de las pensiones, pero lo que me ha transmitido es el hartazgo y la molestia, no solamente de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y policiales, sino de los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía en actividad con respecto a este tema. En actividad, pero mire, yo le aseguro, y con total, por lo menos el que va a decidir acá es Fuerza Popular. Y le aseguro que el 90% de toditos los congresistas de Fuerza Popular están de acuerdo con esta situación de las Fuerzas Armadas. Si ellos han postergado ya 2 semanas para escuchar, bueno, hay que estar abierto al diálogo, escuchemos. Pero si no es satisfactorio y siguen, como dice, bonificación extraordinaria, lo sentimos, no va a haber. Iremos a la insistencia sí o sí. Y yo le aseguro, don Nicolás, si ayer hubiéramos presentado en el Pleno la insistencia, por lo menos de los 130 congresistas, por lo menos, descontando a los de Peruanos para el Cambio, que obviamente van a estar en contra, por lo menos más de 100 hubieran estado a favor. Cuestiones que escapan hoy día a mis conocimientos qué cosa hubo, pero sí, yo presumo que ha habido una presión del señor Zavala que no lo toquen el día de ayer. Y eso me parece que no se puede la autonomía del Congreso tener que atropellarlo. Claro, porque además hay una cosa que es cierta, cuando
uno escucha el audio aunque es un extracto, ¿no? Que es como la preocupación o la que hay ahora, entiendo. O sea, ¿cómo hacemos para pagarle a Conturhuasi los 80 millones de dólares que por lo menos yo pienso que no merecen, porque las cosas se debieron hacer de otra manera y no sé en qué habrán gastado esos 80 millones de dólares que pretenden que el Estado peruano les pague? O sea, es como dos comportamientos distintos, ¿no? La desesperación a ver cómo saco plata de donde sea para pagarle a Conturhuasi y la desesperación de cómo hacer para no pagarle a los militares y policías pensionistas que están reclamando. Son dos actitudes. ¿Qué lógica de usted que resume posiciones contrarias y quizá una negativa, que es ir contra viento y marea con todos estos vicios procesales de contrataciones, y el otro ético, moral y sobre todo de reconocimiento y gratitud? Si fuimos nosotros al combate, nos desprendimos de nuestra familia, de nuestros hijos, fuimos sin chistar, ¿por qué ahora no son así de desprendidos? Señor Kuczynski, señor ministro de Economía, ¿por qué no es así de tan desprendido como fuimos nosotros desprendidos? ¿Por qué estas cifras económicas tan exitosas para el Perú? ¿Quién es, señor Kuczynski? ¿Quién es, señor Zavala? Es gracias a esos soldados, gracias a ese policía y al miembro de Comité de Autodefensa. De verdad, yo le agradezco, don Nicolás, siempre ponerse a cambiar. Y sobre todo quiero agregar algo para todos los medios de comunicación. Ojalá que hubieran, y acá yo como soldado a mí nunca me gusta pasar la mano, pero quisiéramos tener Nicolás Lucar, quisiéramos tener Philly Butters, que dicen las cosas. Así no nos gusta. Si a mí me encuentran, como ahora me dice usted, que las palabras que dije y quiso, lo dijo, ya, pero me dio la oportunidad de explicar. Así sea lo bueno, lo malo, lo feo, usted lo dice, pero no encubre, no es cómplice de ciertos periodistas o de medios de comunicación, que de verdad es una vergüenza, en la cual del periodismo no hacen esa noble profesión, sino hacen un vil oficio, mi querido Nicolás. Muchas gracias al congresista Edwin Donaire de Alianza por el Progreso por estar con nosotros esta mañana. Acaba de declarar Héctor Becerril que Fernando Zavala debería ser citado al Congreso por este audio que apareció anoche en el programa Beto a saber. En realidad es un extracto que escuchamos al comienzo de esta secuencia, que lo hemos escuchado esta mañana. Se ha convertido además en tendencia el audio. ¿Cómo es? El Zavala audio. Zavala audio, ¿no? Yo estoy de acuerdo, que vayan. ¿No? Que vayan. Se ha convertido en tendencia a nivel nacional en las redes sociales. Todo el mundo está hablando sobre este tema y evidentemente es lo lógico, ¿no? Lo que debería ocurrir. O sea, tiene que ir el presidente del Consejo de Ministros a explicar sus palabras y el sentido de esa reunión. Y don Nicolás, mire, qué importante, porque ellos creen, miren, la persona que tiene la conciencia limpia, y por eso acá hay un dicho que dice, se mantiene la fama y el prestigio mientras se mantenga el secreto. ¿Y por qué nosotros queremos grandes técnicos profesionales con diplomas, PhD, no sé, debajo del brazo, si no tienen los principios éticos y morales, que es lo más importante? Entonces, de verdad, que vayan y que lo tomen no como una persecución política, que lo tomen como una oportunidad para hacer sus descargos, para mostrarse limpios y que no tienen y que no ocultan nada. Así lo deben tomar, mi querido Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros, a Edwin Donaire. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Augusto Tamayo, cineasta y un historiador además, porque lo lleva en la sangre. Vamos a hablar del libro que se titula Bicentenarios de la Independencia del Perú, y vamos a estar también con representantes de la azucarera Tumán, ¿no? Con José Collantón, asesor legal de los trabajadores de la azucarera, y con Indalecio Ríos, miembro del Comité Unitario de Lucha, que están reclamando algo elemental. O sea, es una cosa increíble realmente. O sea, hasta las Fuerzas Armadas han entrado. O sea, se arma una tremenda discusión en el Perú, pero eso vamos a hablar tras la pausa, ¿no? Que no quieren que las Fuerzas Armadas entren a las zonas de alto riesgo por la delincuencia, pero... ¿Por qué tienen que emplear a nuestras Fuerzas Armadas y el Ejército en ese tema? ¡Increíble! Todas estas cosas que pasan. Gracias, don Nicolás. Bueno, muchas gracias, don Edwin Donaire. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Son las 11:34 de la mañana. Me comunica Jorge Rojas, que es el capo acá de redes sociales en Exitosa,
que el hashtag que lanzamos esta mañana, Zabala Audio, ha tenido ya 3.947.572 usuarios a las 11:30 de la mañana. Todo el Perú está hablando del tema de los Zabala Audios y como ya lo reportamos hace unos minutos, Héctor Becerril ha dicho que luego de escuchar en realidad este extracto de un audio, que me imagino en algún momento se va a conocer completamente, Fernando Zabala tiene que ir al Congreso a dar explicaciones. Complicadísima la situación del gobierno una vez más. Están con nosotros los señores Indalecio Ríos y Jaime Collantón. Ellos son miembros del Comité Unitario de Lucha y asesor legal de los trabajadores de la azucarera Tumán respectivamente. Quisiera que nos resuma cuál es la situación en este momento en Tumán. Buenos días. La situación de Tumán es la de estar sometido a un régimen de represión como consecuencia de lo que ha decretado el gobierno, un estado de emergencia para un pequeño pueblo y una pequeña empresa, y que con lo cual han logrado frenar de alguna manera la huelga indefinida que se viene desarrollando desde el 25 de abril de este año contra la instauración fraudulenta de un directorio elegido fraudulentamente, pero por imposición de resoluciones judiciales también fraudulentas emitidas por una juez. Entonces, en concreto, lo que quiere el pueblo de Tumán y los trabajadores accionistas de Tumán es que cese ese estado de emergencia. No tiene ¿Sigue Tumán controlado por las Fuerzas Armadas en este momento? Sigue controlado por las Fuerzas Armadas. Increíble, Dios mío. Sigue controlado por la Policía Nacional. La policía y las Fuerzas Armadas están controlando los campos para que el actual directorio impuesto por esta juez fraudulentamente retire, coseche todo lo que han cultivado los trabajadores accionistas de Tumán durante 2 años y se lo lleve a Pomalca, lo procese y lo venda con bolsas de Pomalca, favoreciendo al Grupo Oviedo. Esa es la realidad. Entonces, eso es increíble cómo se distrae el dinero, la capacidad de la policía, la capacidad del ejército para controlar una huelga. ¿Quién toma una decisión? ¿Quién tiene el poder para tomar una decisión de esta naturaleza? De que intervengan la cantidad de policías que han intervenido, porque había una discusión si eran 500, si eran 1000, si eran 800, pero ya, digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas ya es una cosa que tiene que ser una decisión del más alto nivel. ¿Quién decide eso? ¿El presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros? Claro, inicialmente intervino la policía. La propia policía, el propio general, el propio coronel jefe de la región dijo, tenemos 280 DINOES por turno, o sea, 560 policías, que la juez no la ha pedido, pero parece que juegan en pared. Ella pide protección y el coronel dijo, 260 DINOES trasladados desde Lima. Como la indignación de los trabajadores era tal que veían cómo se llevaban su producción, declaratoria de emergencia. Obviamente hay un plan, pues, para que se decrete un estado de emergencia. Insólito, ¿no? Esto no ocurre, o sea, ¿cuándo ha ocurrido que en un conflicto que además las autoridades del gobierno dicen es un conflicto de privados, no podemos meternos, meten a las Fuerzas Armadas para defender los intereses de una de las partes? No ha ocurrido en Pucallá, donde ha habido 20 muertos. No ha ocurrido en el mismo Pomalca, que impidieron que en la época de Alan García el Estado intervenga para instalar su directorio porque era accionista mayoritario. Y ahora ocurre solamente para favorecer los intereses de un directorio, vuelvo a repetir, que responde a intereses del Grupo Oviedo. Así de simple. O sea, tal fuerza tiene una persona o un grupo para lograr que el gobierno distraiga tanto dinero y tanta capacidad en un conflicto interno, o sea, personal, ni siquiera pues privado, que no hay heridos, no hay muertos, no hay nada, sencillamente para reprimir a humildes trabajadores que están protestando porque alguien se está llevando su producción sembrada y cultivada durante 2 años. El señor Oviedo abandonó la empresa hace 2 años porque no había caña, no había azúcar y no había dinero, no había bolsas de azúcar para vender y dijo, no tengo con qué pagarles. Los trabajadores, luego de un esfuerzo denodado, lograron levantar la empresa. Ahora que quieren cosechar, viene otra vez este señor, a través de este directorio, como repito, fraudulentamente inscrito. Y
Ahora, ¿por qué las autoridades, y ahí yo le transfiero a usted la pregunta, señor Indalecio, ¿por qué? Es decir, ¿por qué hay resoluciones judiciales contradictorias, no es cierto? Hay una resolución judicial que le entrega al Grupo Oviedo la administración, pero hay otra resolución que le entrega a otro grupo y hay una disputa porque la gente del Grupo Oviedo dice, no, hay resoluciones de Amazonas, pero la misma gente del Grupo Oviedo tiene resoluciones de juzgado de Amazonas. O sea, no... Por ejemplo, esta que le da la administración al Grupo Oviedo, ¿de dónde es la resolución? Ya. Lo que pasa es que, si lo contesto así directamente no lo van a entender. Brevemente. En el año 2006 se estructura toda una estrategia para tomar la empresa. Primero, tomo con una administración y después tomo con un directorio. La administración a cargo de Oviedo, el directorio elegido por Oviedo. Como no lo pueden inscribir este directorio en Chiclayo, se van hasta un pueblito, el mismo pueblito de Amazonas, y lo inscriben en 8 días hábiles, 8 días demanda y sentencia, en 8 días demanda y sentencia, y logran y que ordena un juez de un pueblito de Amazonas que se inscriba este directorio, el que está entrando ahora, que responde al mismo Grupo Oviedo. Entonces ya tenían el Grupo Oviedo como administrador judicial y el directorio como representante de la empresa. ¿Quién tenía que defender los intereses de la empresa? El directorio, el mismo Oviedo. Qué increíble. Contra los y las Fuerzas Armadas del Perú, a las que les niegan a reconocerle su derecho a una pensión homologada, tienen en este momento que salir a defender una resolución judicial de un juzgado de un pueblito en Amazonas para resolver el tema de una azucarera en Chiclayo. Del año 2007, en que la ONMA, y yo sí reconozco en esa época. Ahora, ¿ustedes qué están reclamando? En primer lugar, que se vayan las Fuerzas Armadas y que se levante el estado de emergencia. Sí, señor Lucas. En primer lugar, yo quisiera hacerle, más o menos para que tenga una idea. En el 2006, cuando ingresa el Grupo Oviedo, nuestra producción de caña era de 170 toneladas por hectárea, ¿ya? Nuestra producción normal, y que significaba 8.000 bolsas diarias. ¿Y ahora cuál es la situación? Ahora, cuando ingresa el Grupo Oviedo, cuando nosotros sacamos al Grupo Oviedo, ¿cómo nos dejó nuestro campo? Con 130, con 70 toneladas caña por hectárea, ¿no? Con una producción de 1.000 bolsas diarias. ¿Eh? Ya no 8.000, sino 1.000. 1.000 bolsas diarias. Nos dejaron campos destruidos, nos dejaron fábrica destruida, nuestra pool de maquinaria, tanto en transporte como agrícola, destruidas porque ellos metieron sus empresas particulares en transporte y en maquinaria agrícola, metieron todos ellos, tanto Oviedo como Antonio Becerril, que era gerente de Pomalca en ese entonces. De ahí nosotros recuperamos en el 2015, con nuestro propio esfuerzo, sin necesidad de hacer préstamos o de endeudarnos, levantamos la empresa. Hemos sembrado caña, que hoy está cosechando Oviedo, 2 años que tuvimos la administración de los trabajadores, regresa nuevamente gracias al 7º juzgado de la jueza Luis Carina, regresa nuevamente este directorio. Y producto de eso, hoy ¿cuánto están produciendo? 300 bolsas diarias. Y encima, azúcar contaminada, que los mercados de Mochoqueque y Chiclayo lo están devolviendo, porque está mezclado con bagacío. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los jefes de mando medio, los trabajadores trapicheros, caldereros y azucareros están con nosotros en la huelga, están con nosotros en la lucha. Y eso permite que ellos han contratado gente particular, sin conocimiento de cómo se maneja la producción de azúcar en fábrica. Ahora, yo creo que lo que está claro es, uno, que tiene que levantarse el estado de emergencia ahí, y en segundo lugar, algún nivel de intervención tiene que haber, y yo no sé de quién en este caso, porque lo que hay es una situación absolutamente escandalosa, o sea, una resolución judicial absolutamente cuestionable y contradictoria con otras resoluciones judiciales. Es impuesta a la fuerza por la intervención de las Fuerzas Armadas del Perú. Eso no tiene precedentes, es una cosa absurda y nos lleva a la necesidad de revisar la historia del Perú, y por eso hemos invitado a Augusto Tamayo para entender lo que nos está pasando hoy. Tenemos que terminar por hoy, sí. Para ampliarle un poquito más, el 25 de abril entra este cuarto directorio con Cabarejos a la cabeza con 850 dinoes. 850 dinoes. Imagínense que ahí no hubo ningún problema con los trabajadores, ni mucho menos con nuestras familias. Pero a partir de ahí nosotros nos declaramos en desobediencia civil, porque no íbamos a permitir que nuevamente vengan a depredar nuestra empresa y vengan a saquear nuestra empresa, como ya lo habían hecho con más de 9 años. Y desde ahí nos encontramos eso. Y para dejar camino libre
para que Oviedo siga haciendo lo que quiere con nuestra empresa, se da pues el decreto de emergencia, ¿no? Con nombre propio. Yo creo que está claro. Yo les agradezco mucho al señor Indalecio Ríos, miembro del Comité Unitario de Lucha de los Trabajadores de Tumán, y a Jaime Collantón, su asesor legal. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recibir inmediatamente y sin escalas al cineasta Augusto Tamayo. Sofía Gallegos está en el centro de Lima mientras Augusto se acomoda. Adelante, por favor, Sofía. Gracias, Nicolás. Así es, información en vivo. Nos encontramos a estas horas de la mañana en la Catedral de Lima, donde se viene desarrollando la misa por el día de San Pedro y San Pablo, y día también del Santo Padre. Esta misa pues tiene como significado especial a los pocos meses de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Recordemos que se había anunciado su llegada para el 18 al 21 de enero del próximo año, donde visitará las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Esta celebración eucarística está siendo presidida por el cardenal Juan Luis Cipriani, donde también está asistiendo la presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, y el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, entre otras autoridades. Tal como lo ha anunciado el cardenal de Lima, pues este es un santoral doble muy significativo en la tradición católica por su valor especial, y es que ambos santos están considerados fundamentalmente para la posterior difusión de la doctrina católica en los inicios del cristianismo desde el Imperio Romano. Nosotros vamos a estar volviendo con más detalles de esta misa en breve. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Sofía, y está ya con nosotros el cineasta e historiador, ¿no es cierto? Bueno, tengo una gama de actividades de investigación histórica. Yo soy literato en realidad y cineasta también. Augusto Tamayo, que acaba de publicar Bicentenarios de la Independencia del Perú, que en realidad es el primer tomo, ¿no es cierto?, de lo que se pretende. Sí, ¿no? Que sea una edición de 3 tomos que cubran los acontecimientos. Por eso se llama Bicentenarios, porque lo que digo en la introducción es de que se celebra el bicentenario de la proclamación, pero la independencia no ocurrió ese día se cierra un proceso y se proclama, pero en realidad eso es consecuencia de un conjunto de eventos, de sucesos históricos de todo tipo que conducen a eso, y entonces el libro trata de presentar los más importantes que llevan a eso, que comienzan el 11 con la rebelión de Cela y van ocurriendo todos los años. Por eso se llama Bicentenarios, que es un título que confunde un poquito, porque tú dices, como son varios, es que celebramos... Son varios momentos. Varios momentos. Ahora, yo no sé si soy pesimista, ¿no? Si existe ese término para hablar de lo que fue el pasado, pero yo creo que muchas de las tragedias nacionales que hemos vivido por décadas, y ya vamos por los 2 siglos, tienen que ver con el origen mismo de nuestra república, con la fragilidad con la que se construye la República del Perú. Y uno, cuando recuerda la independencia, resulta que celebramos el 28 de julio con San Martín, que es argentino, y celebramos la batalla de Junín y Ayacucho con Bolívar, que es venezolano. Pero tú tienes que considerar que en esa época no habían países, no existía la Argentina ni Venezuela. Los habitantes del continente, los que habían sido miembros del virreinato, porque todos estos virreinatos eran partes del Imperio Español, se consideraban compatriotas. Cuando ocurre las Cortes de Cádiz en 1812, que convoca esta junta que ha tratado de mantener el poder libre de Napoleón, que ha conquistado todo el territorio español, llama a diputados de toda América. Es decir, se consideraban que todos estos eran compatriotas dentro del Imperio Español. Por lo tanto, los españoles americanos, los españoles nacidos en América, se consideraban compatriotas. Y en esa época no había esta idea de argentino y venezolano. La Junta de Buenos Aires, cuando decide enviar ejércitos a tratar de levantar el sur del Perú contra el poder constituido en Lima, en el Virreinato del Perú, no se consideraban ajenos, no se consideraban de otro país. Eran todos españoles americanos luchando por una independencia más o menos conjunta, que después entra en las contradicciones propias, pues, de que las regiones, como ahora, esta región, la otra, yo, más poder, menos poder. Pero no era la idea de naciones, no estaban constituidos los países, por lo tanto nadie se consideraba argentino. Es más, lo que se libera en el Virreinato del Río de la Plata, ni siquiera se llama la Argentina, se llama las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es como una entidad que ha surgido nueva al declararse libres de la tutela de Napoleón, que está... Ahora, lo que explica la dificultad que se vive en el Perú tiene que ver también con el hecho de que en Lima estaba el centro del poder, ¿no es cierto? Y había toda una burocracia, y desde acá era que se... Bueno, no solo una burocracia, digamos, el ejército más poderoso estaba dentro del territorio de la Audiencia de Lima, en el Virreinato del Perú. Por eso es que es tan difícil lograr que aquí suceda lo que ocurre en Buenos Aires y lo que ocurre en Nueva Granada, en Colombia y en Venezuela. El ejército español real, que era profesional, era conducido por generales
oficiales experimentadísimos que se habían fogueado en Europa, en las guerras napoleónicas, era poderosísimo. Entonces, los ejércitos que vienen del sur tratando de incentivar levantamientos en el Perú, chocan contra un ejército poderosísimo en Bolivia, que es donde vienen, del norte argentino. Y entonces por eso se desarrolla esta idea de más bien tratar de ir a Chile y de Chile venir. Pero es un proceso complejo, continuo, y en donde participan los peruanos. Una de las teorías del libro es que ya no se considera esa idea que circuló mucho de que la libertad fue otorgada por extranjeros. Es trabajada desde dentro también. Lo que pasa es que dentro... Claro, pero ¿por qué no recordamos figuras como... Es decir, cuando tú piensas en la independencia del Perú, tú le puedes preguntar a un chico quién es él y simplemente no tiene la menor idea, es una calle en Lince. Eso es algunos te van a decir una calle en Lince y punto. Gravísimo error. Eso es un gravísimo error, y parte de lo que se está tratando de hacer con miras al Bicentenario es crear una conciencia mayor de la importancia de conocer. Conocer esa historia que nos haya llevado a problemas durante 200 años políticos y sociales, eso es inevitable. O sea, no hay ningún país constituido que se haya librado de ahí en el futuro de problemas, contradicciones, y problemas sociales van a existir siempre y no van a dejar de haberlos en el futuro. Pero que es indispensable crear esta idea de que somos una continuidad, que tenemos una identidad. La idea de identidad es consustancial a la idea de ciudadanía y a la idea de nación. Si no hay identidad, no hay ciudadanía. Y lo que creo que es parte del problema que tú dices en la que estamos, que no sé si es necesariamente en la fragilidad de la Constitución de la República en 1823 o cuando se promulga la primera Constitución, es más bien en una ausencia de sentido de identidad y de ciudadanía. Entonces, donde no hay ciudadanía, es difícil que haya progreso. Entonces, bueno, podemos aprovechar el Bicentenario como un evento que conmemoramos aquello que nos constituyó, porque finalmente es lo que somos, claro, pero al mismo tiempo para reflexionar sobre conceptos de identidad. Pero, por ejemplo, el papel de Cela. O sea, ¿cuál fue realmente el papel de Cela? Fue un primer intento fallido, fracasa además rapidísimamente, no dura más de 4 días, porque las condiciones no estaban dadas y porque, como digo, en el Perú era muy difícil, porque en primer lugar el virrey Abascal fue un virrey habilísimo, inteligentísimo, que tuvo la habilidad para, digamos, desarmar todos los intentos de rebelión en el Perú. Y el libro, este primer tomo, reseña lo de Cela, pero después hay una rebelión en Huánuco que nadie conoce. Ese alumno que no sabe quién es Cela sabe menos qué cosa pasó en Huánuco. En Huánuco hay una rebelión importantísima en 1912, porque el libro va desde el 11 al 13. El segundo tomo va a ir desde el 14 al 17 y el último el 18 al 21. En Huánuco hay una rebelión muy grande, que es muy significativa porque es la primera en que indígenas de los pueblos de los alrededores de Huánuco se alían con los mestizos y criollos de Huánuco y se sublevan. Es derrotada también. Y después el 13 hay otra rebelión importantísima que deben conocerla menos porque la callecita es más chica que la Cela de Lince, que es Payardel, que es una callecita que es una rebelión importantísima. Esa dura como un mes. Pone en jaque todo, bueno, Tacni Moquegua es derrotada también por un ejército muy poderoso que envían. Y al año siguiente hay una enorme rebelión, que esa debía ser conocida por todo el mundo, que es la de los hermanos Angulo en el Cusco, que se extiende a Cusco, Arequipa, Puno, Huamanga, La Paz, cubre, y es así que los asusta muchísimo al poder español porque es enorme y tienen que enviar un ejército muy poderoso que finalmente derrota a este movimiento, que es donde está Pumacahua. Que Pumacahua es una figura que se adhiere. En realidad los conductores de ese movimiento de la rebelión del Cusco del 14 son los hermanos Angulo, que son unos criollos, mestizos, comerciantes que, bueno, por las razones que existían en la época deciden levantarse. Entonces el libro... Ahora, lo increíble es lo desconocido que puede ser para la gente que nos está oyendo en este momento. Es impresionante. O sea, tío, yo algo conozco porque cuando de mi paso por las universidades del Perú, en algún momento soñé con ser, entre otras cosas, historiador. Entonces me encantaba... Me encantaba leer, me fascinaba la Revolución Mexicana y descubrí cosas de la historia del Perú, por ejemplo, a Tuxparia, a Uchupedro. Te lo digo por mis vinculaciones familiares. Claro, que son mi abuela me hablaba eso. Mira, ahí estás dando con un camino. Uno debiera tratar de ligarse con los antepasados de uno y sentir cómo esos antepasados con los que hay un vínculo emocional participaron. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con esa historia? Yo le digo a la gente, Uchupedro era, ¿no es cierto? Y a Tuxparia, ¿quiénes son? Mira, la gente simplemente mira, pero eso es un problema, ¿no?, de quién. Hay un problema en el discurso, digamos, que se olvida de conducir a los, bueno, a los jóvenes a que se interesen por eso, y por otro lado, los propios ciudadanos que deciden no interesarse, porque cada uno es responsable de sus actos. Si alguien no sabe, no es culpa de los otros, no podemos echar la culpa al que no me educó. Entonces yo decido que debo educarme. Y es fundamental integrarse una historia, es fundamental integrarse un pasado, integrarse una idea de pertenencia a algo. Eso es lo único que conduce
a la idea de ciudadanía. Entonces, yo he publicado hace poco un libro que se llama Hombres de Ciencia y Tecnología en el Perú, que trata de recopilar biografías de hombres que se dedican a la ciencia desde 1600. Nadie conocía a ninguno, fuera el Paulet, y los otros digo son héroes civiles importantísimos que contribuyen con el desarrollo, ingenieros, médicos, científicos. Ya, pero, esa ignorancia pero Augusto, igual ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que nos faltó? O sea, porque cuando Alfonso Quirós, que en paz descanse, empieza a hablar de la corrupción, o sea, esto ha sido una de las, así como el desorden, la anarquía, la inestabilidad, ¿no es cierto? Una de las características con esta falta de ciudadanía que tú dices es la increíble corrupción a lo largo de toda la historia del Perú. Ahora, ahí bueno, corrupción hay en todas partes del mundo. Ahora, que nosotros hemos tenido nuestra dosis o nuestra cuota un poquito más alta. ¿no? Un poquito alta, sí. Eso habría que tal vez, bueno, sí, indagar. Es un problema cultural, ¿no? La corrupción es un problema cultural. Es la ausencia de ciertos patrones culturales, de cierta conciencia de que eso no beneficia a nadie. Bueno, beneficia a los corruptos. Tiene que ver con tu concepto de ciudadanía, del respeto a la ley, del respeto al otro, el respeto del... Efectivamente. O sea, por ejemplo, a mí el otro día me eso se perdió en algún momento. Es que a mí me pasan cosas increíbles. El otro día alguien como que no sabía cómo decírmelo, pero quería que yo hiciera un reportaje y buscaban la manera de decirme que cuánto cobraba yo para hacer el reportaje, casi me caigo de espalda. Usted me está tratando de decir esto, le digo, bueno, disculpe, pero sí. Pero es cultural. Pero yo le digo, pero escúcheme, usted está totalmente equivocado. Entonces yo después me quedé pensando, bueno, no es mi caso, ¿no? O sea, es cultural, está inserto. O sea, a mí no me pasa por la cabeza cobrarle a alguien por defender su derecho, por hacer una denuncia, o sea, me parecería de un nivel de indignidad, pero lamentablemente es lo que ocurre. ¿Y en más casos de lo que uno se imagina. Así es que, como digo, es un problema cultural. La cultura es la suma de conocimientos y de principios y de saberes que las personas incorporan para comportarse, para actuar en sociedad. Si la cultura no inserta, no establece los comportamientos, las convicciones, las nociones de lo que nos conviene a todos como conjunto, entonces eso se establece como una forma de ser, ya está como asimilada. La gente ni siquiera piensa que está mal, es como así como tengo que ir a comer o también tengo que funcionar así para cómo saco mi provecho personal a costa de lo que sea y aunque sea ilegal o de manera incorrecta. Eso es un problema serísimo, pero yo pensaría que la única solución, es cultura. La cultura es, de alguna manera, dar un discurso por parte del Estado que llegue. Pero para que llegue también tiene que haber la voluntad del que recibe. El que recibe tiene que tener yo quiero cambiar, yo quiero ser de otra manera. Claro, pero tenemos que partir en primer lugar de reconocernos, ¿no es cierto? Como una república, como una nación, como gente que tiene una historia de la que sentirse orgullosa, que está llena de defectos. Pero como todos. Llenos de malos gobernantes, que es lo que más nos ha fallado, con una clase política que no ha estado a la altura y una clase empresarial oportunista que un día estaba tocándole la puerta a Montesinos y al día siguiente estaba corriendo detrás de Odebrecht para hacer negocio con ellos. Sin ningún principio, simplemente. También, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero tampoco, pensemos que somos únicos en el planeta. No. Lo que pasa es que es la que nos interesa porque es la que vivimos, pero los países son bien parecidos. Esto de Odebrecht ha probado que está en 17 países, creo que ha sido el final. Sí, lo que pasa es que en algunos, precisamente, el desarrollo cultural ha llevado una conciencia, lo que repito, ya voy a repetir, a la ciudad, el concepto de ciudadanía e identidad, que es un respeto por quién eres, que es un respeto por lo que somos en conjunto, que es un respeto por nuestros antepasados. Por eso, hoy día hablaba con un muchacho que me fue a entrevistar, me decía, bueno, yo tenía un tío que me comenzó a hablar de nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, y nos mostró cosas. Digo, mire, ese es un camino, porque comienzas a sentirte ligado a algo, comienzas a sentirte que perteneces a algo, que tienes que respetar a tu abuelo y a tu padre, pero también está el tío abuelo y también está el vecino del tío abuelo. Mira, es lo mismo que con la ciudad. Cuando me dicen, la ciudad no va a progresar porque la gente no la trata bien, mientras no se identifique. Si yo no me identifico con la historia de la ciudad, si no siento un vínculo emocional con esa casa, esa plaza, ese edificio, ese monumento histórico, si me importa nada, entonces no la voy a cuidar. En ese sentido es como la gente está cuidando el metro, por ejemplo. Su metro, porque saben que viaja todos los días y sabe lo que... Sí, me parece fantástico, pero ese es un cuidado por mi provecho, mi utilidad válida y totalmente legítima, pero es algo. Pero para que eso se extienda a una cosa que cree una sensación de nación integrada a la que pertenecemos, no podemos pertenecer a nada de lo cual
no nos sintamos ligados. Es como yo me siento ligado a mi familia y los demás no me interesan, entonces nunca va a estar ligado a los demás. Una nación es un conjunto de intereses, de comportamientos, de respetos mutuos. No vamos a solucionar al país y no creo que vamos tampoco a producir un cambio, lamentablemente, ni en nuestra generación ni en la que viene. Pero en todo caso hay que tratar de sembrar una semilla. Claro, pero que te debería llevar a tener como... digamos, es educación. Claro, una plataforma común compartida por todos, más allá de lo que piensas y sientes. O sea, por ejemplo, yo he aprendido mucho, te soy sincero, enterándome de la historia de mi propia abuela, que era joven militante aprista, que así como ahora hay muchos que se hacen ricos con la política, ella lo perdió todo por meterse en política, porque así era antes, ¿no? Bueno, porque sacrificaban patrimonios personales. Permíteme que te diga lo que sacrifican todos los peruanos durante 10 años, no cientos, miles. Por eso cuando decimos que la independencia nos vino de fuera, eso no es verdad. Y este libro espero que lo demuestre. Lo que pierde Cela, lo que pierden todos, pierden familia, inmolan a la familia, pierden patrimonio, pierden la vida. Es muy fácil pensar de que estos héroes son una especie de seres superiores. Son como tú y yo igualitos. Pero ¿sabes qué cosa más? ¿Qué cosa más me ha fascinado de esa historia? La historia no solamente del desprendimiento, de la disposición a todo, hasta la vida, como tú dices, porque a uno de sus más cercanos amigos, al doctor Philly, lo fusilaron. Ella tuvo que vivir en literalmente una zanja tapada con paja. Eso es admirable. ¿No? Pero además era gente que estaba pensando, o sea, tenían ideas sobre cómo construir un país mejor y discutían sobre que era necesario hacer una reforma agraria, pero había que hacerla bien, y pensaban en la inversión extranjera y qué papel. Mira, desde esa época, o sea, ¿qué nos hacemos con la inversión extranjera si la podemos utilizar para nuestro provecho? O si no, o sea, ya estaban pensando en esas cosas y estaban peleando las ideas por construir un país, y no importa si eras aprista, izquierdista o lo que fuera, eran los mismos problemas, el mismo país que teníamos que compartir. Pero la base, digamos, las ideas que surgen para solucionar, las propuestas políticas, económicas que surgen, claro, pueden diferir y cada quien puede llegar a las propias, pero eso tiene que estar en una base de compromiso, de pertenencia, de sentir que somos algo común, y eso solo se logra con la historia. Por eso yo me empeño, y me parece un crimen de que no se enseñe historia. Yo creo que había que empezar por Cela. Pero comencemos uno por uno, contemos para empezar acá en la radio, en la televisión, la historia de Cela. Volviendo a tu ejemplo, que me parece extraordinario de tú con tu abuela. Igual me pasa a mí con mi padre, y mi abuelo y mi bisabuelo. Cuando yo comienzo a sentirme que soy parte de algo, de un linaje en el sentido más puro de la palabra, no de linaje de ningún tipo, sino simplemente de una continuidad que está enraizada acá y que entonces me identifico, eso tiene que conducir pensaría yo, tendría que conducir a una actitud más correcta, más entregada. Más correspondiente a lo que has heredado, digamos. Exacto, es el respeto por tu herencia lo que te hace considerar el presente y no pensar que es una especie de cosa que tengo que explotar para yo tener un poquito de plata para poder, no sé, tener o no que placeres. Por ejemplo, yo en algún momento, tenemos que terminar, ¿no? Tenemos que ir terminando, pero mira, Grau, hubo un momento en que en la guerra contrasubversiva se presentó una discusión muy complicada, que era el mejor terrorista, el terrorista muerto. Y la discusión era, no, o sea, lo que vendemos nosotros es civilización. Nosotros estamos moralmente por encima de ellos. Nosotros no podemos contestarle a sus crímenes con crímenes. Y el mejor ejemplo era Miguel Grau. Miguel Grau, que era un héroe no solamente porque se exponía a perder la vida cada día en condiciones de inferioridad impresionantes, sino la actitud con el derrotado. Agarrabas y lo sacabas del agua y lo cuidabas y lo entregabas, o sea, era un prisionero. Y le escribías a la mujer del hombre al que habías derrotado. Saludándolo y admirando y admirando su coraje y explicándole. O sea, esos eran héroes. Eso es, ¿me entiendes? Pero eso es. A mí me da por eso tanta cólera a veces que pretendan presentarse con héroes, gente que no ha peleado con nadie, que ha abusado de una persona rendida y detenida. El héroe es una actitud. El héroe es una actitud, no solamente es el hecho heroico, es una actitud con la que acompaña el hecho heroico. Es la actitud que tú describías en Grau. Pero has dicho una palabra que es clave, que vuelve a lo que creo, digo yo, civilización. La civilización es el progreso de la mente razonable del hombre para encontrar mejores soluciones a que todos vivamos mejor. Eso, la civilización, que es producto de cultura, de la extensión de la cultura, de que todos seamos lo más cultos posible. La cultura trae consigo los conceptos que van a ser beneficiosos. Por eso los países que progresan los llamamos civilizados.
civilizados, que es a donde debiera conducirse la humanidad completa y nosotros como parte de ella. Civilización y cultura. Es la única solución que va a ser larga, por eso, que no va a ser inmediata. yo te decía cuando fui a alcanzarte acá a la entrada que yo siento, vamos a cumplir 200 años como república, yo cada semana, porque es... te juro que es a veces el pesimismo y la depresión. agobiante escuchar todos los días malas noticias, información sobre lo mal que se hacen las cosas. Por eso yo hago un esfuerzo por tratar de traer acá el otro lado, las buenas historias, la gente que trae esperanza, la gente que ha triunfado, la gente que ha vencido la adversidad. Yo me asombro de las personas, y no es un halago a ti, sino a todos, que se enfrentan a eso todos los días. Yo, sinceramente, no sé cómo estaría si todos los días tengo que enfrentar ese cerro de adversidad y de noticias horrorosas sobre... Es verdad. Pero dentro de eso, precisamente, creo que tenemos que intentar no solamente enfocarnos en eso, y no estoy diciendo que este libro... pero son pequeñas gotas que tenemos que hacer todos. Me lo quedo, ¿no? Pequeñas gotitas. Por favor, te lo quedas. Pequeñas gotitas... No, por supuesto, para eso lo traje. Pequeñas gotitas que si sumamos todos con digamos, pequeños aportes, pequeñas contribuciones que intenten conseguir que exista eso que tú has llamado civilización. Mira, yo creo que por lo menos cumples con tu vida. Al final, ¿qué es lo que hizo mi padre? Claro, ¿qué es lo que hizo mi padre? Lo cual yo me siento como una vara, no la siento una presión, yo lo admiré notablemente, pero me impulsa a tratar de emularlo seguramente él en condiciones superiores a las mías, no sé, trataré yo de emularlo, es hacer ese poquito. Entonces, no solamente estar, digamos, envueltos porque estamos en esta cosa derrotada, agobiante, pero que no para. Y yo no podría vivir. Entonces, cuando encuentro que hay ocasiones como el Bicentenario, donde nos ponemos a prender, pero no prender de nuevo para usarlo como discurso político, sino prendernos para algo positivo. En un momento de profunda decepción con respecto a la clase política, yo tengo una relación bien cordial con Gastón. Le decía, Gastón, hay que... política, Gastón Acurio. Yo creo que mejor y él me dice, ¿sabes qué? No. Yo estoy haciendo política y cada uno debe hacer política desde donde está, desde el lugar 100%. En el que estés. Y me dejó sin respuesta, pero 100%. Porque tiene razón. No se trata no se trata de buscar un caudillo que tenga la respuesta y que nos ilumine, sino se trata de construir algo que nos represente a todos, porque todos empezamos a hacer de nuestro lugar lo que tenemos que hacer. 100% lo que acabas de decir, 100%. ¿No? Lo podría afirmar, lo has dicho tú mejor. Eso. No es un caudillo. Demos pollos es que tenemos un trato acá. Cada vez que me paso de la hora, tengo que pagar pollos a la brasa. Ya debo como 20. El otro día he pagado, pero... Bueno, este es el libro. Está buenazo el libro. Esta pequeña contribución, pero que si sumamos en este mismo espíritu que acabas tú de sintetizar brillantemente, no es un caudillo que nos va a sacar. Ni es un caudillo, ni es un conjunto de congresistas con todo el respeto que se merecen. Es la actividad concreta de individuos que ponen una pequeña semillita para ser civilizados. Para construir el país que nos gustaría tener. Efectivamente. Muchas gracias, Augusto Tamayo. En serio, un gusto conversar contigo. No, gracias por invitarme. Te vamos a invitar una vez al mes por lo menos, Señora Magariño está por ahí. Por lo menos una vez al mes. Comencemos, en serio, Augusto. Por favor. Agarramos Cela y hablamos durante media hora sobre Cela, para que la gente sepa quién es y lo que le debemos a este hombre. Exacto, pero que se le debemos. Hay como 20 o 30 o 40 celas en la historia solo de esos 10 años. Los angulos. Mira, la historia. Conoce la historia de Uchupedro y de la que quieras. Mira, es fantástica esa historia. Es una historia de sacrificios y de entrega. Y de entregar todo. Vamos a tener que pagar los pollos a la brasa juntos. Yo también no. Yo me voy hasta mañana. Muchas gracias, Augusto. En serio, ha sido un gusto hablar contigo. Ha sido Augusto Tamayo, cineasta, historiador, escritor, ¿no? Y sobre todo buena persona. Un gusto. Buen peruano, de los que nos enorgullece tener. Yo me despido hasta mañana. Los dejo con el señor. Está Manuel. Don Manuel Rosas, ¿está o no está? No está. ¿Qué ha pasado con Manuel? Ha viajado, que se escapa cada vez que hay feriado. Está en el tráfico. Yo pensé que se había ido a su tierra. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días.